Desde el oficialismo creen que la inflación va a ser menos de 20%, ¿no? Ese es por lo menos el horizonte que se está planteando desde el gobierno. Queremos preguntarle a Roberto Kachanovsky, a Cacha, si me permite decirle así, como lo llaman aquí en Todo Noticias, si esto es algo que realmente se pueda cumplir como meta o si incluso el gobierno sigue con esta idea, ¿no? de siempre esperar algo malo para que si viene algo menos malo se pueda tomar como una ganancia, ¿no? Como una victoria ante esta situación de crisis económica. Roberto Kachanovsky, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien. Me recibí bien, ¿no? Sí, muy bien se ¿Me escucha. escuchas bien, digo? Perfecto. Mirá, es probable que la inflación esté por debajo del 20%, pero que esté en el 18, 20, 17, no es una cosa normal para un país normal, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ahí el tema es cómo va a continuar el proceso inflacionario. A ver, vamos a ponerlo de esta forma. Sí. El gobierno usa la inflación como un mecanismo para licuar la deuda que tiene el Banco Central. Como todos sabemos, antes estaban las LEVAC, después surgió el tema de las LELIC, que Sí. todos conocen, y ahora se llaman PASES. Van cambiando de nombre, pero es siempre lo mismo. Entonces, ¿qué hacían? El gobierno tenía dos o tres opciones. Una era aplicar un plan Bonex, como en el año 89, decirle a la gente, mire, no le devuelvo los depósitos, le doy un bono. La otra era directamente emitir moneda y hacer un proceso hiperinflacionario. Y la otra es ir de a poco licuando esa deuda. O sea, lo que hicieron fue poner la tasa de interés que se paga por esa deuda por debajo de la tasa de inflación. Sí. Ahora, como la tasa de interés que pagan es de un monto determinado, 130%, vos vas a necesitar una inflación superior a eso anual para que puedas licuar la deuda. Sí. O sea que el discurso que tenía Milei en la campaña, que era antiinflación, hoy lo está usando como instrumento para Regular. arreglar, entre comillas, la inflación. Ahora, ¿quién lo paga eso? Lo paga el jubilado, que tiene un ingreso fijo, lo paga el asalariado, lo pagan los sectores de ingresos fijos y los que tienen depósitos en los bancos, ¿no? Sí. Alguien paga esa cuenta, no es gratis. ¿Se entiende? Sí, la gran pregunta es, a ver, ¿es inevitable ir siempre a lo mismo? O sea, al final no se supone que el ajuste le iba a pagar la casta. No entiendo quién es, al final de cuentas, la casta. Y bueno, a ver, de nuevo, la casta, pero lo ponen a Scioli. Si me dicen que Scioli no es casta, entonces, bueno, ya no sé lo que es casta en la Argentina, ¿no es cierto? Y Scioli es una especie de supersecretario, secretario de Deporte, de Turismo y de Ambiente, ¿no es cierto? Vos fijate que en realidad... No, sí, te escucho. No, una de las críticas que por lo menos el año pasado durante la campaña solíamos hacer en esta mesa son siempre los mismos nombres. Puede cambiar el nombre que está arriba de todo, o puede venir con ideas o propuestas, pero cuando uno empieza a poner la lupa siguen siendo los mismos nombres que hace 20 años, que hace 30 años. Sí. A ver, los que giran en torno a la política son básicamente los mismos, inclusive dentro del gobierno que decía que era anticasta. Y si vos te fijas, la mayoría de los funcionarios del área de economía o del Ministerio de Economía, yo te diría, no sé si la mayoría, sino todos, son de la gestión de Macri. Y con esto no es un demérito, simplemente estoy diciendo, no tenía ni siquiera un equipo económico como para poder gestionar lo que estaba diciendo. Y tampoco tenía un plan económico, porque se está viendo que no lo tenía, al punto tal que tuvo que tomar lo que hizo Federico Sturzenegger para Patricia Bullrich en la campaña electoral para después presentarlo como el gran programa de regulación monetaria, de regulación de la economía, ¿no? Claro. O sea, vos fijate el grado de improvisación que tenemos. Ahora, más allá de todo esto, de este análisis que estamos haciendo, que estás haciendo en realidad, preguntarte cómo lo ves en proyección, porque ahora sí se están tomando o sea,
más allá de que en su momento no hubiera un plan específico, ahora las direcciones se están tomando. Hay una ley ómnibus, hay un DNU, hay claramente en el discurso se nota y también en el tipo de negociaciones que se empiezan a hacer, incluso los recuerdos con el FMI. ¿Cómo lo ves en perspectivas para por lo menos el primer semestre de 2024? Bueno, el contenido de la ley ómnibus en líneas generales, yo estoy de acuerdo. La pregunta quedó del original, quedó un tercio del total de los capítulos, de los artículos que había. Sí. Eran 600 y pico y quedaron 200 y pico. Más o menos estoy haciendo el número redondo, ¿no es cierto? Sí. Ahora, de esos 200 y pico de artículos que quedaron, no sabemos cómo van a quedar porque ahora viene el debate artículo por artículo. Así que eso es un gran interrogante. No sabemos si lo que hay ahí, lo que va a quedar de todo eso, alcanza para resolver los problemas de la economía, que es lo estructural, ¿no es cierto? Entonces, ahí tiene su problema. Y el DNU está en gran medida, o en la parte más importante, que era la reforma laboral, está frenada por la Cámara Laboral. Sí. Así que ni el DNU, en la parte más importante, que no era el mecanismo, porque ni siquiera la Cámara le dijo que no, se metió en el fondo del tema. Le dijo, mire, este no es un tema de necesidad y urgencia, esto tiene que ir por ley, no tiene que ir por DNU. No le dijo, está bien o está mal lo que están poniendo. Le dijo, este no es el instrumento, vaya y haga una ley. Sí. Así que tendrían que hacer una ley ahí, que es lo que a mi juicio corresponde, debatir el tema de la reforma laboral, que en líneas generales la comparte lo que habían puesto. Lo que pasa es que están usando un instrumento que no es el que corresponde. Esta gente no entiende la relación entre la economía y el orden institucional de un país. Sí. O sea, vos no podés hacer lo que querés. Claro, o por lo menos de este país, ¿no? Que tiene un sistema muy específico. De hecho, a ver, lo que a mí me sorprende un poco es el intento de hacer algo que va justamente en contra, en el método, por lo menos, el método en contra de lo que puertas afuera se está poniendo como algo bueno, que son, por ejemplo, las bases que sienta Alberdi, la Constitución Nacional, todo que fue inspirado, sí, en la Constitución americana, sí, eso, a ver, lo extraño es, bueno, querer poner todas estas herramientas que dicen estar el gobierno para hacer lo que prometió que iba a hacer, pero sin respetar justamente lo que se valoraba hasta ahora, que es justamente lo propuesto por Alberdi y por la Constitución. A ver, déjame que te dé un solo ejemplo. El DNU. En ese DNU prácticamente pedía poderes absolutos. Sí. Y vos sabés que el artículo 29 de la Constitución Nacional dice que el Poder Legislativo no puede delegarle al Ejecutivo la suma de todos los poderes. Y ese artículo, y quien lo hiciera, o hiciese, como es infame traidor a la patria, dice el artículo 29 de la Constitución. Sí. Y esto lo digo porque cuando se hizo específicamente por Rosas, como Rosas cuando tuvo el poder, cuando la Asamblea le dijo, tomá, hacete cargo, dijo, yo quiero todo el poder, entonces, y después pasó lo que pasó hasta Caseros, entonces ese artículo se hizo para que no ocurriese lo que hizo Rosas, que era absorber todo el poder absoluto y transformarse en un monarca prácticamente. Entonces, es curioso que se invoque a Alberdi, a Juan Bautista Alberdi, un liberal de pura cepa, porque basta leer las obras de él como para darse cuenta que era un liberal de pura cepa, y empezar con un instrumento que es justamente antiliberal, que es darle todo el poder al Poder Ejecutivo. El liberalismo es limitar el poder del monarca, no darle más poder. Y empiezan de esa manera. Por eso hay mucha contradicción en esto, y se hace muy difícil prever para dónde va a salir todo esto que están haciendo, ¿no? Pasa que hay una idea, me parece, por lo menos, no hablo específicamente por este gobierno, sino en general, para cuando asume un ejecutivo. Se supone que el sistema republicano lo que valora más que nada es el famoso check and balances que tiene la Constitución norteamericana, ¿no? Que los poderes son de contralor, entonces siempre van a estar balanceándose entre sí. Ningún poder puede tener más poder sobre el otro. Entonces, cuando surge generalmente que quieren hacer algo y a otros no lo dejan, ya es un problema, pero al final de cuentas
se va en contra del propio sistema que está en nuestra Constitución y que tanta importancia se le dio en su momento para la Constitución de este país. Pero totalmente, es más, Juan Bautista Alberdi copia prácticamente la Constitución de Estados Unidos, en su contenido básico, en las bases analiza todas las constituciones que pudo leer en ese momento, lo escribió a los piques en su momento Juan Bautista Alberdi, allá en Valparaíso, si mal lo recuerdo, y empiezan siendo en contra de los principios liberales que veía Alberdi necesarios para construir un país. Ahora, en términos de ese control, él lo que suele decir es, bueno, yo tengo el 56% de los votos. Sí, pero el 56% de los votos no es para que... No se votó a un monarca, se votó a alguien para que administre dentro de un orden institucional. Esto me hace acordar a Cristina Kirchner cuando en el 2008 se dio, ¿no es cierto? La famosa 125, ella dijo en televisión, a pesar de que tengo el 54% de los votos, voy a mandar un proyecto de ley al Congreso para que se debata. Y en rigor, todo lo que es tema impositivo tiene que pasar por el Congreso. O sea, eso se considera que porque tienen votos, tienen el poder absoluto y el legislativo y el judicial no existen. No es así. Esa es la confusión grande que tiene toda esta gente que llega al gobierno cuando es votada, ¿no? Que, por cierto, en un momento la sociedad argentina vota una cosa y después se va para el otro lado. No, sí, es muy volátil. Si algo que no está comprado para nada es la fidelidad en el voto, eso seguro. Ahora, seguro. Saliéndome de Argentina, y quiero hacer gran hincapié en que me estoy saliendo de Argentina para hablar esto, sí se nota una tendencia generalmente de cuando los países llegan a un nivel de corrupción del sistema, de falla del sistema, de ese ciclo de gobiernos, ¿no? De que se hablaba, digamos, en la antigua Grecia, de hablar de, bueno, cuando la república llega a su momento más decadente, vuelve la tiranía y así, se van, o sea, formando las formas positivas de gobierno, ya sea unipersonal o de la aristocracia o del pueblo, y que luego se degeneran en esas formas negativas y se van cambiando y así. Es como que llegamos siempre al punto de, y lo digo por esto que decía nuestro colega Gonzalo Báñez cuando hablaba de El Salvador, que Nayib Bukele hablaba de democracia. Bueno, tenemos que pensar una nueva forma de democracia cuando estaba yendo en contra de lo que decía su propia Constitución para presentarse a la reelección. Bueno, lo mismo que decía Cristina, tenemos que ir a una nueva forma de democracia. ¿Cuál es la nueva forma de democracia? Destruir la democracia. Hay un viejo trabajo, libro de Karl Popper que se llama La sociedad abierta y sus enemigos, donde él dice, hay gente que se mete dentro del sistema democrático, llega al poder para poder después de poder destruir el sistema democrático, básicamente. Eso lo vimos en Alemania en los 30, por ejemplo. ¿Sí? O sea, hay gente que busca, o el mismo Chávez en Venezuela, llegó con el voto y destruyó la democracia. Entonces, yo en ese punto soy inflexible. La división de poderes es división de poderes y no hay argumento económico que me vaya a convencer, por más liberal que yo sea, que el Poder Ejecutivo puede tener más poder del que le corresponde, ¿no? Bien. Porque las economías no funcionan de esa manera. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. No, por favor, un gusto, ¿eh? Buena semana. Igualmente para vos.